Sean muy bienvenidos y bienvenidas a este primer seminario híbrido, segundo la verdad, porque la mañana ya realizamos un primer seminario híbrido junto al Magíster de Política de Gobierno y la Universidad Adolfo Ibáñez, y ahora ya en esta tarde damos inicio a este segundo seminario híbrido organizado por el Programa de Estudios Europeos de la Universidad de Concepción en conjunto con el programa Derecho, Ambiente y Cambio Climático de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales y también por la Universidad Adolfo Ibáñez. Estamos muy contentos de partir, por lo tanto, con esta transmisión en el cual vamos a tener este seminario Crisis climática y democracia liberal. Para conversar sobre este tema tenemos a tres, pero excelentes exponentes de distintas visiones para analizar lo que significa el cambio climático y esta vinculación con la democracia liberal. Tenemos la presencia de un invitado especial, el doctor Cristóbal Del Olio, quien es doctor en Filosofía Política de la University College London y además es académico de la Universidad Adolfo Ibáñez. Además, la doctora Alejandra Stern, quien es ingeniera civil, doctora en Ciencias Ambientales de la Universidad de Concepción, miembro integrante del Programa de Estudios Europeos y también del programa DAC de nuestra facultad. Y por último, también el doctor Alfonso Enríquez, doctor en Derecho de la Universidad de Chile, docente de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, integrante del Programa de Estudios Europeos de la Universidad de Concepción y además del programa de Derecho, Ambiente y Cambio Climático. Hoy día entonces vamos a partir, la idea es que sea un conversatorio y que a través de las distintas miradas, visiones que puedan tener nuestros invitados, podamos, por lo tanto, conversar sobre este importante tema. Denme un segundo porque tengo que buscar aquí en el teléfono lo que les tengo que preguntar a mis invitados de aquí. Ya lo encontré. Bueno, en la primera ronda vamos a tener una intervención de 7 minutos por cada uno para que respondan la primera pregunta que les voy a formular y desde sus distintas disciplinas, con la idea aquí que compartamos distintas visiones, ¿qué es lo que piensan ellos respecto a lo siguiente? Recuerden que a través de nuestras redes sociales ustedes nos pueden hacer preguntas, consultas dirigidas a uno o más de los expositores, así es que esperamos también sus reacciones. La primera pregunta para nuestros expositores y nuestra expositora. Desde su disciplina o visión del cambio climático, ¿de qué manera la ciencia ha sido escuchada o ignorada por las autoridades que deben adoptar decisiones para enfrentar sus efectos negativos? 7 minutos para Cristóbal primero, Alejandra y Alfonso. Cristóbal. Gracias por ahí está la cámara, y bien fuerte. Bueno, gracias por la invitación. Es un gusto saber que existe este programa. Además, no conocía, me parece que es estupendo que se tienen ese tipo de reflexiones de la Universidad Chilena. Todo lo mejor. Sí. Ya. Para ir directo al grano. Por sí misma, la ciencia no tiene autoridad política. La ciencia, en este caso, reclama una cierta autoridad epistémica, ¿cierto? Entiende mejor que otras formas de conocer cómo funciona el mundo, la estructura del cosmos, ¿cierto? Las causas y consecuencias de los fenómenos materiales, pero es una tarea política preguntarse y tratar de resolver cuál es el estatus de la ciencia en democracias pluralistas y liberales contemporáneas. Porque como son pluralistas, uno también podría presumir de que hay distintas miradas epistémicas. No es pluralista solamente en términos religiosos, no es pluralista solamente en términos filosóficos, puede ser pluralista en términos epistémicos, porque hay gente que le dé validez a otras formas de conocer. Todo lo que soñé anoche, el tarot,
la experiencia personal como fuente de conocimiento. Por tanto, es una muy buena pregunta: ¿cuál es el lugar de la ciencia en democracia? La manera como generalmente la teoría política liberal resuelve esta pregunta o se aproxima a su resolución es sostener que la ciencia es un insumo que carga cierto peso, cierto insumo privilegiado, se le podría llamar así, para la toma de decisiones políticas. Pero que sea un insumo, importante siempre mostrar cuál es la otra cara de la medalla, ¿cierto? Que sea un insumo significa que no necesariamente es el resultado de la reflexión política. Como es un insumo, lo que hace muchas veces el gobernante, la comunidad política que delibera, es tomar en cuenta ese insumo y muchos otros más que están sobre la mesa, ¿no? La ciencia, por así decirlo, no opera como un modelo lineal donde lo que determinan los expertos se transforma automáticamente en la norma o en la política pública. Esto pasa por un proceso de deliberación política, pero ya decir que es un insumo privilegiado, un insumo que tiene ciertas características que lo hacen distinto a otro insumo, me parece que ya es relevante. Y ya es complejo para el liberalismo justificar esa preeminencia, ¿cierto? Según George Rawls, que probablemente en esto es el que lo estableció de manera muy sucinta, no con mucha profundidad, pero él dice que las conclusiones de la ciencia, los métodos y las conclusiones de la ciencia, cuando son incontrovertibles, son razones públicas. Como razones públicas, ¿cierto?, son aquellas que son capaces de justificar una norma coercitiva. Por lo tanto, si el día de mañana un gobierno toma acción decidida contra el cambio climático, para mitigar, digamos, los efectos del cambio climático, podría decir que está justificado porque los insumos con los cuales tomó esa decisión son efectivamente razones públicas, tienen ese pedigrí, tienen esa credencial justificatoria. Ahora, insisto, que tengan esta credencial, que tengan este pedigrí justificatorio de las razones científicas, no significa automáticamente que el gobernante tenga que hacer lo que recomienda el científico, si no estaríamos frente a lo que llamamos una tecnocracia, ¿cierto? Y estamos hablando aquí de una democracia. De hecho, me llamó la atención, no sé si ustedes se fijaron el año pasado, cuando el Colmet estaba en su momento más tenso con el gobierno, el colegio médico, hubo un momento en el cual el Colmet le entregó al gobierno 7 recomendaciones. Y la primera recomendación era que el gobierno básicamente se abstuviera de tomar decisiones y que se llamara un comité de expertos que fuera resolutivo. Y el Ministerio de Salud solamente tenía que ejecutar lo que sostenía el Colmet. A mí me llamó la atención que nadie se trató mucho en el debate público de que básicamente el Colmet estaba llevando la tecnocracia. Pero bueno, ¿esto por qué lo digo? Porque si el día de mañana, bueno, o sea, el día de mañana, lo han dicho durante los últimos 20 años, los científicos dicen que el cambio climático requiere nuestra preocupación urgente, son las razones normativas las que finalmente van a activar la acción de la autoridad, ¿cierto? Que queremos preservar, por ejemplo, para nuestros hijos un planeta con ciertas condiciones, probablemente argumentos de justicia intergeneracional, probablemente argumentos de distinta índole, que son normativos, ¿cierto? No necesariamente científicos, van a hacer la diferencia, y el insumo científico va a entregar la justificación fáctica, por así decirlo. Pero un gobernante podría decir, viejo, no puedo cerrar todas las minas de carbón mañana, porque dejo a todas estas localidades que dependen de esto en una profunda depresión económica, cultural, psicológica, etc., ¿cierto? No se van a reconvertir todos los mineros de 65 años a Cuba. Y ahí la pregunta es cómo el gobernante toma decisiones, como la comunidad política toma decisiones, tomando en consideración todos los factores, ¿cierto? Y yo digo que dentro de esos factores el insumo científico goza de una cierta preeminencia, es decir, no podría tomarse una decisión contra los dictados de la ciencia, pero se le podría decir, ok, hagamos un plan para durante los próximos 5 años, ¿cierto? Se cierran las minas de carbón y de esa manera vamos contribuyendo en este sentido. Esa creo que es la manera más o menos estándar como la disciplina que yo identifico como la teoría política liberal responde a esta pregunta. La ciencia tiene un rol que jugar, pero no es resolutoria, no es normativa, ¿cierto? Pero es un insumo particularmente privilegiado en la toma de decisiones.
Gracias, Cristóbal. Muy interesante ya los primeros indicios que tenemos, determinadas herramientas de análisis, porque ahora lo vamos a complementar desde la ciencia mirada, desde las ciencias ambientales. Y justamente con la doctora Alejandra Stern, quien estuvo recientemente en la COP26, y ella además participa en el comité de expertos y expertas que asesora al gobierno en materia justamente de cambio climático. Alejandra, tú que has estado tan cerca y justamente desde la ciencia entregando estos insumos, bueno, lo que dice Cristóbal, por un lado de lo que es la toma de decisión política, pero ahora mirado desde el punto de vista de aquellos que entregan ese insumo. ¿Cuál es tu reflexión? Mira, concuerdo plenamente con lo que dice Cristóbal. O sea, a nosotros muchas veces como científicos nos frustra eso. Nos frustra. Es frustrante. De hecho, hay muchas publicaciones de que hay que llegar con la autoridad como 20 veces con un tema para que recién lo tomen en cuenta. O sea, hay publicaciones y es frustrante. Y hay que aprender a trabajar con esa frustración. Pero a pesar de eso, los científicos están dispuestos. Cuando se hizo antes de la COP25, cuando se formó el comité científico, y se hizo un llamado a todos los científicos que trabajaban en cambio climático en distintas áreas, más de 600 científicos se inscribieron, ya sea en cambio climático relacionado con ciudades, con agua, que es la mesa que me tocó dirigir a mí, océanos, etc. O sea, uno ve que la comunidad científica sí está ansiosa de dar esta información. No todos, pero gran parte de la comunidad sí está ansiosa. ¿Y qué hemos podido ver? Yo creo que la creación del Ministerio de Ciencia ha sido un paso importante en este sentido. O sea, yo por lo menos he visto la diferencia, que he venido trabajando en varios estados, en otros comités de la sociedad civil y eso existente de antes. Desde que está el Ministerio de Ciencia hemos logrado posicionar de mejor manera la información científica para la toma de decisiones. En esto mismo, en el cambio climático, lo que se generó de todas estas mesas se entregó y ha sido un insumo importante para el Ministerio de Medio Ambiente en distintas políticas. Por ejemplo, trabajamos estrechamente con ellos en la nueva NDC que se presentó el año pasado. De hecho, sale en la estrategia climática de largo plazo también, que salió ahora hace unos meses, que se entregó en el fondo en la COP26 oficialmente. O sea, hay un trabajo, pero ahí también está la relación que tienen los ministros entre sí, porque hay ministros que están más ávidos de esto que otros. También la información que nosotros generamos en la mesa agua ha sido considerada y está siendo considerada en los resultados finales de la Mesa Nacional del Agua que lleva el Ministerio de Obras Públicas. ¿Y esto es por qué? Porque el ministro de Ciencia está sentado en esa mesa y él habla con el subsecretario, habla con el director de la DGA y solicita. Yo estoy participando desde abril en el tema ecosistemas y calidad del agua, desde la mirada científica en parte de una de las líneas de trabajo de la mesa agua. Pero eso es ¿por qué? Porque está el ministro de Ciencia y con el ministro de Ciencia hemos conversado, ¿cierto? Que todo lo que nosotros proponemos, ellos hicieron un listado en su oficina de gobierno de las cosas que realmente pueden ser llevadas a políticas públicas y cuáles son en el fondo cosas que, aunque sean muy importantes, muy interesantes científicamente, nunca van a ser llevadas a una política pública. Así que en ese sentido yo creo que también ya los senadores, los diputados están más ávidos de escuchar la mirada y tener la visión científica. Y ahí también tenemos nosotros a veces como científicos un problema, que muchas veces no sabemos cómo comunicar nuestros resultados de una manera que sea entendible para los políticos, ya sean diputados, senadores, ministros, técnicos. Ese es un gran problema. O sea, llegamos y hacemos una presentación con nuestro paper, y eso no es lo que quiere la autoridad, pero si pasa, eso entonces hay que saber cómo estos resultados, nosotros que los obtenemos con el método científico, que están validados, los llevamos para convencer a la autoridad. Por ejemplo, yo que trabajo en evaluación de cambio climático, disponibilidad de agua, yo trabajo mucho con economistas, con el Roberto Ponce, ¿cierto? Y con ellos, ¿qué hacemos? Llevamos esto a plata. ¿A cuánto es el costo de no hacer nada? Porque si tú vas a donde una autoridad y dice, ¿sabe qué? El caudal va a disminuir, vamos a tener 25% menos de agua. Versus que le diga, ¿sabe qué? Esto le va a costar $1.000 millones de dólares. O de acá a 50 años más. Es otra la visión. Entonces, por eso que este tema tiene que ser cuando uno trabaja con la misma Verónica Delgado, que trabajamos, yo le aporto con la parte científica, ella escribe la parte más
cómo tiene que quedar escrito para que sea legalmente entendible, porque yo desde mi perspectiva eso no lo sé. Entonces, en este trabajo, para poder llevar la ciencia a la toma de decisiones, también es muy importante el trabajo multidisciplinario. Absolutamente. De hecho, una de las características que tiene tanto el programa de estudios europeos como el programa de Derecho, Ambiente y Cambio Climático es que se tratan de equipos de trabajo multidisciplinarios, que es justamente lo que nosotros hemos pretendido hacer, bueno, en el caso del programa de estudios europeos hace 19 años y el DAC hace un año. Y eso es lo que también estamos tratando de lograr en esta mesa, en esta reflexión, y por eso le pido a Alfonso, desde la filosofía, desde las ideas, bueno, ¿qué pasa, Alfonso, en este tema entre la ciencia, la toma de decisión, un poco lo que planteaba Cristóbal, en la práctica lo que ocurre y nos contaba Alejandra? ¿Cuál es tu visión? Sí, mira, bueno, primero muchas gracias por la invitación. Esta es una pregunta bastante interesante y a mí me parece que existen algunas brechas que impiden en alguna medida que la ciencia pueda efectivamente permear los procesos de toma de decisiones. Aquí he identificado tres, pero pueden ser muchas más. Primero, el ciclo electoral, el cortoplacismo, especialmente en Chile. Los políticos, ¿no es cierto?, quienes aspiran, ¿no es cierto?, a la presidencia, diputados, senadores, miran a la próxima elección, miran al resultado inmediato. Y como nosotros sabemos, las políticas en materia climática requieren necesariamente una mirada transversal desde el punto de vista político y a largo plazo. La existencia de ciclos políticos cortos complotan en contra de esa mirada. Y por ahí puede haber un factor importante. Otro factor, que es un factor clásico también, tiene que ver con la presencia de grupos de interés que presionan la agenda política para que no se tomen decisiones que efectivamente podrían ser positivas para la protección de los ecosistemas y del medio ambiente en términos generales. El otro problema que lo comentaba en parte Cristóbal tiene que ver con el proceso de rendición de cuentas, vale decir, es cierto que la mirada política puede ser la mirada científica puede ser un insumo importante, pero la clase política, diputados, senadores, presidentes, tienen que rendir cuenta a la ciudadanía y muchas veces son otros los factores que llevan a que se tomen decisiones en uno u otro sentido. Ahora, estas brechas que uno puede percibir, identificar en la práctica política, legislativa, impactan en la manera como se articula nuestra legislación. Y esto pasa en muchos países, ¿no es cierto? Por ejemplo, la existencia de una legislación fragmentaria en materia de gobernanza del cambio climático, del agua, el suelo, entre otro tipo de temas. La tendencia a adoptar decisiones reactivas, no anticipatorias, frente al cambio climático, y otros factores que están vinculados, por ejemplo, con la falta de inclusión del cambio climático dentro del proceso de toma de decisiones. Pero quisiera terminar con una pregunta, ¿no es cierto?, lo podemos conversar tal vez, que tiene que ver con lo siguiente. Es cierto que la ciencia constituye un insumo importante, pero puede ser el insumo clave para los procesos de toma de decisiones. Y se mencionó que no, y se dio una buena razón, que tiene que ver con que, o si no, vamos a transformar los procesos de toma de decisiones en una tecnocracia. Pero podemos mirarlo desde otra perspectiva, es otro el peligro que se corre cuando se politiza la ciencia, cuando los procesos de toma de decisiones políticas van eligiendo estudios científicos que vienen a fundamentar ciertas decisiones, pero que no forman parte del consenso, por ejemplo, en temas vinculados con el cambio climático. Y ese es un peligro real, vale decir, hay dos. Uno, que se transforme en una tecnocracia, cuando la toma de decisiones se basa puramente en la ciencia, sin tomar en cuenta otros factores políticos, sociales, de participación, pero el segundo peligro es muy importante también, es decir, la politización de la ciencia.
Y aquí uno puede terminar con una pregunta tal vez, y es la siguiente. Cuando hablamos de ciencia, ¿qué es lo que queremos decir en realidad? Porque la ciencia no es un discurso aséptico tampoco, está atravesada por problemas de interés. Quienes hacen ciencia son personas, ¿cierto?, que tienen sesgos, tienen problemas de recursos muchas veces para acceder a su programa, y eso va entorpeciendo muchas veces la mirada casi idílica que uno puede tener acerca del discurso científico también. Entonces ahí la pregunta que uno puede plantear: es cierto que la ciencia es un insumo importante, pero ¿qué decimos cuando hablamos de ciencia acerca de qué es lo que es la ciencia realmente? ¿Cuáles son sus límites, tanto epistémicos, políticos, desde el punto de vista de la participación ciudadana, por ejemplo, entre otro tipo de factores que uno podría comentar también? Muchas gracias, Alfonso. Bueno, ya tenemos una primera ronda de impresiones de distintos ángulos sobre nuestro tema. Recuerden que ustedes pueden hacernos sus preguntas, sea al panel o sea dirigido a través de nuestras redes sociales, que van a ser proyectadas aquí en nuestra transmisión, y así yo las voy a poder leer también, si no, no las voy a poder formular. Pero vamos a hacer una segunda ronda de intervenciones para que discutamos otro tema que le hemos planteado a nuestros expositores, y es lo siguiente: ¿de qué manera los estados se están debilitando su poder o influencia por no adoptar suficientemente las medidas para enfrentar el cambio climático? Es claro, Naciones Unidas, estados lo han planteado, la Unión Europea lo ha planteado, que los estados no están haciendo lo suficiente para lograr los objetivos que el Acuerdo de París y otros instrumentos están señalando, que los propios científicos están diciendo. Bueno, ¿eso debilita al Estado? ¿Fortalece al Estado? ¿O no tiene ninguna relevancia? ¿Qué piensan ustedes respecto a esto? Y luego voy a ver el tema de las vacunas también, si es que lo llevamos también a un tema de la contingencia. Cristóbal. Yo creo que hay una pregunta crucial, que es que las formas, las institucionalidades políticas que nos hemos dado en el último tiempo son o no las adecuadas para enfrentar este desafío. Hay que hacerse esta pregunta. No la queremos hacer porque nos da miedo que la respuesta sea no, ¿cierto? Nos da miedo que la respuesta sea, como dice un amigo mío, una especie de tecnocracia jovesiana, despótica, que sencillamente, en vez del filósofo rey de Platón, el científico rey, el climatólogo rey, en este caso, que sepa qué es lo que tenemos que hacer, porque la otra alternativa es la extinción. Yo creo que en un caso como ese, la gente va a correr a abrazar la democracia. En un caso como ese, o sea, si es que la democracia, tal como la concebimos, llegara a probarse estructuralmente inútil para enfrentar un desafío como este, bueno, van a surgir propuestas alternativas. Si es que efectivamente está la sobrevivencia de la especie en juego, ¿cierto? Hay argumentos de lado y lado, ¿no? Hay gente que efectivamente cree que la democracia no va a dar el ancho por algunas de las razones que mencionaste tú, entre comillas. Por ejemplo, los ciclos electorales, que son muy cortos y por lo tanto lo que hacen es reforzar el presentismo de los Homo sapiens, la ganancia corta versus un problema que, como es de larga escala y no lo ves urgentemente hoy día en el impacto de tu vida diaria, es gradual, es global, además, entonces se presta para una serie de teorías conspirativas que permiten de alguna manera exorcizar el fantasma y optar por la solución más tranquilizante, que es que no pasa nada, ¿verdad? No es tan grave. Hay una serie de mecanismos psicológicos que hacen que el ser humano muchas veces tome esa opción, tome la opción presentista y de negar el problema. Y la democracia pareciera alimentar ese problema, creo yo, por una parte. Por otra parte, si hablamos de populismo, como decía en la mañana,
veo difícil que un gobernante tenga mucho éxito electoral prometiendo sacrificios, que son los que hay que hacer hoy día. Piensen en Macron, tú conoces mejor que yo este caso. Macron, cuando promueve los famosos impuestos verdes, muy bien intencionado, ¿no es cierto? El impuesto al diésel. La gente sale a la calle, los chalecos amarillos, ¿cachai? Y dicen, bueno, ¿por qué nosotros tenemos que pagar la cuenta de este asunto? ¿Cierto? Claro, Macron y sus amigos andan en bicicleta por las callecitas adoquinadas de París, compran en Whole Foods, pueden acceder bueno, incluso hace el lujo hoy día de no viajar en avión, ni viajar en tren para una conferencia académica, ¿cierto? Pero nosotros que tenemos que movernos en auto y echarle benzina para ir de la periferia al centro, bueno, yo no voy a pagar la cuenta, ¿cierto? Algo parecido, tonos distintos pasó en Ecuador, ¿cierto? Cuando Lenín Moreno trató de hacer algo parecido, más por austeridad que por verde, pero finalmente fue un indígena que dependía mucho de los combustibles fósiles, el que le dijo políticamente más rentable. Entonces, la primera pregunta que yo me haría, sinceramente, ¿es la democracia como la concebimos hoy el mejor régimen para combatir este tamaño de desafío? Hay otros que dicen que sí, que de hecho lo es, que es mejor que las alternativas. ¿Por qué es mejor que las alternativas? Porque hay mayor accountability de las autoridades, ¿cierto? Porque la sociedad civil se involucra y tiene voz en el asunto, cosas como estas pueden pasar, en cambio quizás el autoritarismo, dictadura, no hay accountability, no hay sociedad civil, quizás circula menos la información, y de alguna manera fíjate que esta discusión de si la democracia o una especie de autoritarismo despótico cientista, como se claro, una especie como de cientificismo, una tecnocracia climatológica es la alternativa, de alguna manera resuena con el debate que tuvo al principio de la pandemia Harari con Byung Chul Han. Harari decía, o sea, pero Byung Chul Han se mandó esta frase media provocativa que decía, bueno, hay que ver cómo los gobiernos que ustedes llaman autoritarios, que controlan la data de la gente, no le importa la privacidad, quizás controlan mejor la pandemia que las sociedades abiertas que tienen en tan alta estima las libertades individuales y la privacidad que no se atreven a meterse mucho con la gente. Y Harari responde todo lo contrario. Probablemente en los lugares de más flujo de información es donde existe mayor capacidad de controlar la pandemia y por el contrario, en el autoritarismo, donde la información es más oscura, hay más secretismo, el gobierno te puede tirar cualquier cifra sobre la mesa, ahí es más complicado probablemente que esto se resuelva bien. Así que creo que esa pregunta, Paulina, es una pregunta que nosotros hemos evitado hacerla, pero, o sea, bueno, hay ríos de tinta al lado y lado, y entonces digo que la hemos evitado hacer. Pero en Chile no he visto mucha densidad de reflexión respecto de ¿y qué pasa si, después de una larga y honesta reflexión, nos damos cuenta de que la democracia liberal, tal como la concebimos, está estructuralmente incapacitada para llevar adelante los sacrificios, los cambios de comportamiento, los cambios radicales que quizás haya que hacer mañana para mitigar los efectos dramáticos del cambio climático? Gracias, Cristóbal. No puedo dejar de recordar el día 18 de octubre del año 2019, con Alejandra estábamos justamente en un seminario hablando sobre cambio climático y en ese momento empezaron a llegar las noticias de lo que estaba ocurriendo en Santiago. El estallido aquí partió el día siguiente y nosotros con Alejandra estábamos en un seminario sin tener idea en ese momento de la que se venía. Hasta el día anterior eran todos Greta Lovers y dos días después se veían más tag. Así que el estallido no fue muy bueno. De hecho, yo salí de Concepción ese día sábado a Los Ángeles, habían estos COP ciudadanas, me tocó poner en la plaza y llegué a Concepción con barricadas. Y viste cómo ahí los neumáticos no estaban colaborando. El estallido no fue muy sí. ¿Y qué pasa ahí, Alejandra? Desde tu mirada, el Estado, cuando hablábamos, tú dices, se siente frustración cuando uno hace los estudios, los análisis, los datos.
en el fondo la ciencia entrega y dice, hay que hacer esto, y claro, y surgen otros factores que finalmente las instituciones toman otras alternativas, no 100% las que deberían ser, o como decía Cristóbal, bueno, el caso francés es paradigmático, o sea, chalecos amarillos surgieron justamente por una medida de este tipo. ¿Qué pasa de la mirada? ¿Cómo ves tú el Estado? ¿Se debilita? ¿Se fortalece? ¿La democracia sirve finalmente para enfrentar el cambio climático? ¿O tenemos que buscar alternativas? Es súper complejo, ¿eh? Y ahí, cuando ustedes hablaban del diésel, yo me acuerdo de la discusión que hubo hace pocos meses acá en el Congreso, que querían bajar el impuesto al diésel de los combustibles, cuando todo el mundo, y lo que recomienda la comunidad científica es aumentar los impuestos. Pero claro, ahí viene lo que decíamos, ahí están los camioneros, ¿cierto? Está todo el transporte, el que tiene su furgoncito chico para repartir. Entonces se contraponen muchas necesidades. Entonces justamente ahí a veces prima una cosa sobre otra. Y si ya nos vamos a lo macro, bueno, ya cuántos años de COP, ya la 26, ¿cierto? No hemos logrado parar el calentamiento, ni siquiera aplanar mucho la curva. Si uno ve todo lo que se han comprometido los países, si uno ve los índices, Chile tiene uno de los compromisos mayores, o sea, estamos súper bien evaluados, estamos entre los 4 primeros en cuanto a compromiso y eso, pero otra cosa es cumplirlo. ¿Ah? Porque eso pasó mucho, o sea, ya así con estos compromisos ambiciosos a nivel mundial, si uno suma todas las NDC, no se llega a la meta que se propuso al 2050. Disculpa, ¿qué son las NDC? Para que las contribuciones nacionales determinadas, a qué se compromete cada país, ¿cierto?, a cumplir para mitigar y para adaptarse. Ambas cosas. ¿Y cuál es el problema? Que muchas veces esto no se cumple y son, si bien una vez que se entregan a las Naciones Unidas pasan a ser obligatorias, pero tampoco hay sanciones si es que estas no se llevan a cabo. ¿Por qué? Por ejemplo, muchas de estas contribuciones nacionales determinadas de los países africanos, etcétera, están condicionadas al apoyo que tengan de fondos internacionales. O sea, ellos dicen, me comprometo a esto siempre que yo tenga los fondos, si no, no hago nada. Y ahí conversábamos con otro colega la otra vez, con Alex Godoy, justamente en la COP26, que decíamos, bueno, ¿qué hace India, por ejemplo, que ahora recién se comprometió en el 2070, que tiene miles de millones de habitantes, ¿cierto? Y le dice, ya usted tiene que reducir, y dice, ¿qué hago con todas estas personas? ¿Cómo las alimento? ¿Cómo genero energía? Etcétera. Entonces se contraponen estos mundos. Si nos volvemos a la realidad nacional, nosotros acá en Concepción abrimos el agua, ¿cierto? Tenemos agua a la llave, pero vamos a donde estaba el peaje para los que son de Concepción, de Chaimávida antes, esa población no tiene agua potable, porque no, ya sale de la zona urbana, no tiene acceso a comprar derechos de agua tampoco, porque son varios. Para poder comprarlos necesitan 70 millones, una población así no tiene esos recursos, ¿cierto? Entonces ahí uno ve cuál es el bien superior y cómo actúan ahí las autoridades y cada uno, si uno ve y va a conversar, cada uno se da la pelota uno a otro. Entonces ahí uno dice, funciona esto, las autoridades muchas veces prometen porque son electas y ya nunca más fueron. Entonces eso es lo que yo veo complejo. ¿Cómo? Si acá en Chile no logramos hacer cumplir las cosas, por ejemplo, el Plan Nacional de Actuación a los Recursos Hídricos debería haber estado listo hace 2 años, todavía no lo tenemos y están postulando platas internacionales para poder hacerlo, o sea, con un retraso. Entonces, ¿cómo le vamos a pedir a otros países que están en peor situación que nosotros que cumplan? Y cuando estos ven que los grandes no cumplen, y dicen, mi aporte a los gases de efecto invernadero es nada, y es lo que uno escucha acá en Chile también de muchas personas. Yo no estoy de acuerdo con eso, porque si sacamos el porcentaje per cápita, igual no somos despreciables nuestro aporte. Pero, y todo suma, todo granito de arena suma. Pero le permiten en el fondo a la gente negar estas cosas. En ese sentido, yo creo que hay que ver cómo las Naciones Unidas, cuánta gente logran hacer que estas cosas sean más, aparte de la accountability, ¿cierto?, de que se reporten por índice, pero que sean, que si te comprometes tengas que cumplirlo, porque si no quedan en puras bonitas palabras y quedan en puros discursos, que es lo que ha pasado hasta ahora. Gracias, Alejandra. Alfonso, tu mirada respecto a este tema. Mira, creo yo que habría que quizás hacer una distinción, ¿verdad? Quizás ver esto como un triángulo, ¿cierto? Donde por un lado está la democracia, que comentaron todo, pero yo haría la distinción ahí de democracia y Estado, y el problema de la desigualdad. Y la forma como se articulan estos 3
lo que hace esto se genera un verdadero problema, una tragedia de los comunes, uno podría decir, la tragedia de los comunes, pero a escala global. Entonces, ahí la pregunta, para retomar lo que se mencionaba acá, era si el problema está en la democracia o el problema está en la forma en cómo se articula el Estado frente al proceso de toma de decisiones. Pensemos, por ejemplo, para el caso chileno, que es un tema que puede conocer mucho mejor Alejandro, por supuesto, pero la manera en cómo está estructurado la gobernanza del borde costero, por ejemplo, o del sistema de agua, está ramificado en muchas agencias distintas. Se produce una fragmentación que impide una mirada global. Entonces la pregunta estaría ahí. Bueno, ¿dónde está el problema realmente? El problema está en la democracia, si lo entendemos como un proceso de toma de decisiones, o el problema está en que el Estado está en una situación en la cual carece de instrumentos para adaptarse precisamente a este tipo de problemas. Y si la respuesta está en que la dificultad está no en la democracia, sino que el problema está en el Estado, entonces la solución podría ser no avanzar hacia una tecnocracia, sino que la solución estaría en profundizar precisamente la democracia. Pero una democracia entendida de una forma distinta, no haciéndola sinónimo simplemente de participación en un proceso de toma de decisiones electoral. Cada 4 años vamos a votar, sino que como un mecanismo continuo, como un flujo continuo de toma de decisiones a escala local. Y esto podría ser paradójico, porque implicaría que tal vez, solo tal vez, una de las principales formas para abordar los problemas de cambio climático, que es un problema mundial, sea a través no solo del multilateralismo, sino que por medio de la profundización de mecanismos de autogobierno local, que las propias comunidades puedan tomar, por ejemplo, decisiones autónomas acerca de cómo gestionar sus propios recursos, cómo gestionar los recursos en el borde costero, el bosque nativo, por ejemplo, materia de aguas, etc. Entonces la solución quizás podría estar no avanzar hacia una tecnocracia o a otro mecanismo parecido, sino que podría ser paradójico, podría ser que la solución precisamente está en profundizar los mecanismos democráticos de toma de decisiones, pero a escala global, a través de una mirada mucho más coherente entre las distintas agencias del Estado, pero en donde la toma de decisiones no esté en Santiago, sino que esté precisamente en las comunidades locales. Y tampoco estoy pensando en las regiones, sino que muchas veces en los municipios, en las comunidades, etc. Entonces, si uno ve este ángulo, quizás la dificultad base para solucionar esos problemas de desigualdad, precisamente no por abandonar la democracia, sino que por una reforma profunda del Estado y por profundizar, como lo he venido comentando acá, en más mecanismos de autogobierno local. ¿Puede ser un punto de... Sí, por supuesto. Sí. Me parece interesante eso, pero no estoy seguro de que eso sea capaz de revertir el sesgo presentista de Homo sapiens. Si yo soy un minero de lota en mi comunidad local, imaginémonos que se aplica un principio de participación local, tiene que decidir si cerramos o no la mina de carbón que nos da a comer. Yo tiendo a pensar de que esa comunidad va a votar 90-10 que se mantenga. De hecho, ahora, ustedes saben, hay algunos convencionales de la Comisión de Medio Ambiente y Gobierno Económico que se declaran anti-extractivistas, ¿cierto? Y que en el fin a la minería en Chile, básicamente. Bueno, sí, a las exportaciones de de la agrícola. El extractivismo bastante antes. Pero es interesante que si uno va a preguntarle a las comunidades mineras que quieren, ¿cómo se llama?, que se cierre la fuente que les permite vivir como viven, ellas se oponen. Entonces, me pregunto cómo poder, entendiendo justamente que es muy bueno que la participación local, además porque te soluciona problemas como los de la zona de sacrificio, que sencillamente las grandes metrópolis le pasan el cacho, digamos, a las chicas, ¿cierto? Que tienen que
que sufrir ellos el costo, me pregunto cómo combinar eso con que estas comunidades entiendan de que la decisión no la están tomando solamente por ellos, ¿cierto? Sino que también está interconectado con un sistema mayor. Me da la impresión a mí de que nadie vota para para cambiar hábitos, costumbres y modos de vida que pueda ser dificultoso cambiar. La gente vota generalmente por mantener su comodidad. Eso me impresiona. Vos estás equivocado, pero es la impresión que me da. Trump gana en aquellas comunidades donde se estaba amenazando con cerrar minas de carbón con un gorro de minero y haciendo el gesto de que él las iba a reabrir. Y la gente vuelta loca. Esa gente no es tonta, ni porque es negacionista, no, sencillamente esa gente le están diciendo el costo a pagar por un cambio cultural y laboral relevante es muy alto. Yo no lo quiero pagar. La vida es corta, yo no voy a estar aquí cuando estos problemas empiezan a ocurrir. Me pregunto, y te lo pongo sobre la mesa porque no soy experto en esto, me pregunto si es que existirán los mecanismos institucionales para que la política y la toma de decisiones tenga el futuro en el horizonte, incorpore la variable futuro en las decisiones presentes. Hay otros países, no sé si hay caso de Finlandia, bueno, obviamente es el país, que tienen comisiones de futuro, y que si no me equivoco, creo que no son resolutivas, pero creo que lo que hacen es que cada vez, por ejemplo, que el Congreso va a aprobar una ley que de alguna manera se vincule con algo que va a pasar 20 años más, por previsión, medio ambiente. Esta comisión dice, bueno, si aprobamos esta ley hoy día, de aquí a 20 años más o menos, este va a ser el impacto. Cuando ustedes lo vean, ¿cierto? Creo que los congresos van a estar obligados a hacer lo que dice la Comisión de Futuro, pero de alguna manera siempre significa que tienen que poner oreja a dónde va a rebotar la pelota después. No sé institucionalmente cómo podría encarnarse algo así. Yo creo que acá en Chile hay un buen ejemplo de eso, ¿Sí? la política energética. Bueno, Que fue construida, primero fue participativa, ¿cierto? Fue construida de manera participativa, participaron de todas las ONG, aparte de toda la divulgación, ¿cierto? Pero se lograron sentar a la mesa y múltiples actores y llegaron a consenso y acuerdo. Y eso ha trascendido. Ahora se está trabajando, ¿cierto?, en la actualización y siempre pensando en largo plazo, con metas que se van estudiando cada 5 años. Yo creo que ese es un muy buen ejemplo y que yo he sugerido, por ejemplo, al ministro de Obras Públicas, le sugerí al ministro de Ciencia, que si pensamos hacer una política hídrica, debería ser construida de la misma manera y tomar los mismos procedimientos que se hicieron en la política energética, que en el fondo sea una política de Estado, no de gobierno, que está haciendo el ciclo electoral. Y yo creo que y yo creo que eso es un poloto que se anotó Máximo Pacheco, el ministro, pero tremendo y ha logrado. Y yo fui ahora al lanzamiento del anteproyecto de Santiago, estaba el exministro Máximo Pacheco, que uno pensaría, ¿cierto?, que generalmente está norte de otro gobierno, no, él fue, y de hecho el ministro Llobet se lo agradeció que haya estado ahí mostrando, porque esta es una política de Estado, que tiene que tener continuidad y tiene que trascender el gobierno que sea de turno. Yo creo que ese es un muy buen ejemplo que hemos tenido acá en Chile. Alfonso, ¿Sí? Un punto. Mira, el caso que se menciona acá, porque todo es cierto, ¿ya? Pero uno puede tomar otros ejemplos también. Hay una literatura bien interesante, muy actual, que muestra, por ejemplo, que el hecho de conceder ciertos espacios de autonomía a las comunidades efectivamente puede garantizar un mejor uso y aprovechamiento de los recursos comunes. Y en el caso chileno, por ejemplo, hay varios ejemplos de caletas de pescadores para el sur de Chile que han logrado un aprovechamiento sustentable efectivamente de esos recursos marinos. Entonces, así como hay ejemplos, como el que se comenta acá, respecto de las minas, que es cierto, que es muy problemático, hay otros ejemplos que son positivos también. Y ahí el punto clave, quizás lo menciona Alejandra, que tiene que ver con avanzar hacia una coordinación de los distintos actores. Y no se trata de pensar solo en las comunidades o solo en el Estado, sino que la reforma tiene que ir hacia una manera distinta de articular los distintos actores a nivel territorial, local, regional y
nacional, y por supuesto mundial. Y eso supone, por supuesto, un cambio en la forma en cómo se toman las decisiones al interior de las instituciones. Gracias. Antes de darle la palabra a quienes están presencialmente en este seminario, o ustedes que están viéndonos a través de las redes sociales, no puedo dejar de hacerles la pregunta a los tres. En esta discusión que estamos teniendo, estamos hablando mucho de transformación, de cambio, de adaptación, de decisiones políticas frente a un desafío enorme. ¿Cómo viene la Convención Constituyente en esto? ¿Está realmente tomando conciencia que lo que van a decidir en lo que debiera ser nuestra nueva Constitución va a tener que tomar mucho de esto? Porque en el fondo es una nueva Constitución para un mundo, para un Chile, que ya enfrenta desafíos de este tipo, que ya enfrenta el cambio climático, que ya enfrenta el tema, ya tenemos el tema de la pandemia, de la inmigración. Pero el cambio climático, específicamente, cuando ustedes hablan de la transformación, de la toma de decisión, de la estructura del Estado, ¿cómo ustedes observan desde sus experiencias y ópticas, porque cada uno de ustedes ha tenido un acercamiento con la Constituyente? ¿Cuál es su reflexión? ¿Vamos en buen camino? ¿Tienen dudas? ¿Creen que sí, que no? Partamos por el lado de Alfonso I, Alejandra y Víctor. Bueno, es una pregunta bastante compleja porque han pasado 5 meses aproximadamente y recién estos días hemos empezado a conocer ya de forma pública algunas propuestas de normas constitucionales. Hay un grupo de convencionales, eco-constituyentes, que viene trabajando ya hace bastante tiempo en distintas propuestas vinculadas con la inclusión de una mirada ecológica dentro del nuevo pacto social. Entonces, a grandes rasgos, sin entrar en detalles, creo yo que la mirada es positiva. O sea, es bastante probable que se incorpore efectivamente esta mirada ecológica, esta mirada mucho más cercana con los problemas del cambio climático, tanto en el capítulo de los principios, como el capítulo sobre los derechos fundamentales, pero muy especialmente, que esta es la parte central de la discusión en materia del sistema político, forma de Estado. Ahora, eso en general, porque habría que conocer efectivamente la manera en cómo se va a articular realmente esa relación que tendría que ser una relación virtuosa entre el capítulo de derechos fundamentales, el capítulo de principios y lo que tiene que ver con el régimen político en la forma de Estado. Ahora, mi aprehensión, o mi temor, si uno puede mencionarlo, está básicamente por algo que podría ser paradójico, pero lo ambiciosa que la Constitución pueda ser y que esa promesa, porque uno puede entender la Constitución como una promesa que se le hace a la ciudadanía o que el país se hace a sí mismo, que esa promesa sea tan ambiciosa que efectivamente pueda no cumplirse en la práctica y que ese no cumplimiento genere aún más problemas sociales, políticos, ¿cierto?, o estructurales. Entonces, para resumir, mi mirada es positiva en general. Yo sé que hay varios eco-constituyentes que están trabajando de forma seria en estas propuestas que tienen que ver con los derechos de agua, materia de propiedad, forma de Estado, una mirada mucho más transversal de los problemas vinculados con el cambio climático, pero mi duda está acerca de qué tan ambiciosa va a ser efectivamente esa mirada y qué tanto va a llegar esa promesa efectivamente a cumplirse en la práctica. Porque si se promete mucho, si se introducen muchos principios, muchos mandatos, puede generar el efecto contrario. En lugar de permitirnos avanzar efectivamente hacia una mejora de los problemas vinculados con el cambio climático, los temas jurídicos, puede ser totalmente al revés. Ahora, ¿cómo lograr ese equilibrio? Es lo que vamos a ver durante los próximos meses seguramente. Alejandra. Sí, bueno, yo
seguido más o menos Alfonso tiene su observatorio, así que está más metido que yo, pero estaba igual leyendo la discusión. Me preocupan algunas cosas de algunos constituyentes que son demasiado irse al extremo. Acá, para mí, uno de los principios, lo decía antes que se dijeran los constituyentes, debería ser que toda ley, política, todo lo que se establezca de ahora en adelante debería tener una visión hacia la sustentabilidad. Pensar la sustentabilidad con sus tres patitas, no solo la parte ambiental, sino que la económica y social. O sea, no puede ser eso que justamente se gritó el que quieren eliminar, ¿cierto?, la minería. O sea, estamos en un país minero, eso es imposible. Los monocultivos, o sea, hay otras formas de hacerlo, como trabajamos con Cristian Echeverría en el forestal, que puedes construir un paisaje, ¿cierto?, que te permita aunar todo esto, la agricultura con la parte forestal, con el bosque nativo. No hay para qué irse a los extremos tampoco. Entonces, mi preocupación va en eso, en que sea muy, y al final no se logre un consenso, y que por lo que conversábamos con mi hermano también, que al final capaz que se rechace, porque si es que a mí no me gustó esta parte, voy a votar en contra, a mí no me gustó esta otra, voy a votar en contra, y así al final, no, a mí no me gustó que no salió Estado plurinacional, entonces voto en contra, y al final se puede llegar a que, por ser demasiado ambiciosos y muchas cosas, se llegue a que se rechace la nueva constitución. ¿Cristóbal? Sí, respecto a este punto específico de la labor de la constituyente, yo coincido de que el riesgo es que quede muy pasado por la punta, ¿no? Que se descuiden los temas medioambientales. Que se vaya la chancha, que se vaya la chancha. Como decía un amigo mío, el riesgo no es que la constitución sea muy roja, que sea muy verde. Pues si te fijáis, el antiextractivismo finalmente le da lo mismo si la propiedad es pública o privada, es que no quiere sencillamente que exista la actividad. Así que yo coincido con la mención aquí de mi colega. Ahora, la Comisión del Medio Ambiente y Sistema Económico, que ya es muy interesante, que el sistema económico es supeditado básicamente al medio ambiente, que es una señal interesante, ¿no? No cuestiono, digamos, a priori, es interesante. Pero esa comisión quedó relativamente desbalanceada en términos ideológicos, por así decirlo. Y no necesariamente lo que esa comisión le proponga al pleno va a pasar. Les dan 2/3, por lo tanto, que esa comisión declare el antiextractivismo del Estado chileno, eso difícilmente tenga 2/3, porque los representantes de los distritos que dependen de esas actividades probablemente entiendan el riesgo que va a haber de rechazo de salida. Eso me parece claro. En general, respecto del proceso constituyente, obviamente estamos todo el rato pisando huevos. Este proceso siempre se trató de eso. Estamos caminando por una cuerda floja, tratando de no caernos para un lado y para otro. Y es natural que ahora también se generen ciertos acercamientos una vez terminada la parte performática de mostrarse los dientes. Al principio parecía una necesidad catártica de que la convención fuese como el diván de Chile. Y yo creo que la nueva composición del Congreso también ayudó para eso. En teoría deberían mostrar señales y decir que esa primera parte más catártica, más performática, ya se debe ir cerrando y deberíamos pasar hacia una cuestión más sustantiva, más orgánica, ¿cierto? Uno esperaría eso, ¿cierto? Por el bien del proceso. Esa es mi mirada respecto del proceso general. ¿Puedo hacer un punto? Sí, por supuesto. Para comentar, durante estos días se presentó una norma acerca del derecho al agua como un derecho humano, como un derecho fundamental. Claro que hay que avanzar hacia el reconocimiento de una garantía de ese tipo, pero si uno ve la norma, ve varios de estos problemas. Es una norma extensa, es una norma que incorpora muchas dimensiones, muchos mandatos dirigidos al legislador, y la concreción de esa norma, yo insisto, yo veo las normas como una promesa. La concreción de esa promesa probablemente sea muy dificultoso y se pueda producir problemas a nivel legislativo, por un lado, pero múltiples problemas a nivel de las Cortes,
para decir, podemos avanzar a un escenario en el cual la sobreinclusión de múltiples dimensiones termine abriendo el espacio para la judicialización de buena parte del catálogo de derechos fundamentales. Y algo que, por supuesto, para algunos está súper bien, pero que tiene varios problemas desde el punto de vista de cómo funcionan las instituciones. Un comentario que me parece interesante, lo que ustedes comentaban, el riesgo de que quede muy pasado a la punta. Hay un concepto que no creo que los convencionales lo vayan a empujar más, pero está rondando en algunos círculos intelectuales, y esta idea del crecimiento. Seguramente todos lo han escuchado. Porque hay también una reflexión muy interesante que varios hacen respecto de que quizás la única manera de mitigar los efectos del cambio climático sea abandonar un modelo productivo en el cual nos medimos respecto de cuánto crecimos respecto al año pasado. Que es algo relativamente moderno en la historia de la humanidad. Nuestros ancestros no lo hacían. Llegó un minuto en el cual fue necesario que el año siguiente tú tuvieras más producción que el año anterior y mides el éxito básicamente a partir de eso. La idea del decrecimiento es al revés, ir para atrás. Y hay otra alternativa que es intermedia, que es la del estado estacionario. ¿Por qué la traigo a colación? Porque hay cierta literatura, de hecho, dentro del mismo liberalismo, John Stuart Mill, John Rawls, que han coqueteado con esta idea del estado estacionario. ¿Qué significa? Un estado donde tú no necesariamente produces más recursos de los que tenías en el año anterior, sino que te mantienes con los mismos. Exacto. Ahora, como dice Stuart Mill, eso no significa que no pueda haber desarrollo de las artes, de la cultura, tecnología. Eso puede seguir andando, pero no necesariamente tiene que estar preocupado por crecer más y por tanto expoliar la tierra y todos los costos medioambientales que eso significa. Pero Stuart Mill y John Rawls, sobre todo, cuando lo plantean respecto de ciertas sociedades que han llegado a un nivel de desarrollo, que efectivamente ya pueden entrar a decir, ok, ¿cómo repartimos lo que tenemos? Ya somos países ricos, repartamos la riqueza y no la pobreza. Me pregunto si es igual de persuasiva y seductora esta idea para los países en vías de desarrollo, que todavía no han llegado a esos niveles de riqueza, ¿cierto? Porque esos países finalmente reparten pobreza. Como decía Lula, un presidente socialista, ¿cierto? Si no se agranda la torta, lo único que vamos a hacer es repartir pobreza. Entonces me pregunto yo, si es que países, más allá de China e India, son claro, casos más por lo que son de tamaño, pero pensemos en China o en cualquier otro país, con ingresos medios o medio bajos, si fueron los otros los que, expoliando el planeta, llegaron a transformarse en las potencias que son, en las riquezas que tienen actualmente, y hoy día se nos pide a todos nosotros que nos apretemos el cinturón y cambiemos nuestros hábitos de consumo. Me recuerda cuando Rafael Correa salió presidente de Ecuador la primera vez y le dijo a las potencias europeas, bueno, yo voy a explotar el Yasuri, que es una Amazonas que tiene petróleo, y a los sectores medioambientalistas le digo, ¿cómo se te puede ocurrir? Bueno, si yo exploto el Yasuri y saco el petróleo, puedo construir 200 hospitales, 300 escuelas, y con eso es generar desarrollo para mi pueblo. Si ustedes quieren que yo no explote el Yasuri, ustedes paguen. Hay una discusión ahí en la que me parece más compleja. Yo dentro del repertorio de la teoría política liberal creo que no hay muchas dificultades para responder la pregunta sobre el futuro de la ciencia, creo que no hay muchas dificultades para preguntar la preocupación por las generaciones que vienen, la teoría de justicia intergeneracional está llena en la teoría política liberal, pero sí es más complicado, uso la palabra ocupar force, la promesa, sí es más complicado revertir la promesa sobre la cual descansa la legitimidad de la democracia liberal y capitalista, que es la promesa de la expansión del consumo. Y la expansión del consumo generalmente va asociado al aumento de la productividad y al crecimiento, ¿cierto? Esto, para que lo piensen en una escena. Imagínense que estamos en una fiesta, en una casona, arriba de un puente. Y resulta que ya entró a la fiesta un 30%, un 40%. Ya está hecho la fiesta, está tomando un trago, están todos felices, bailando. Y afuera hay una tremenda cola de gente que está esperando por entrar a la fiesta.
imaginemos para ocupar el concepto del patronaje, imaginemos que está la fiesta del consumo. Y el consumo muchas veces es contaminante. Pero está la fiesta del consumo, la fiesta del capitalismo. Y los que están afuera no te echan abajo la fiesta porque la cola se mueve. Si la cola no se mueve, no se empieza a impacientar y dice esto lo he hecho abajo. Pero lo que quería Marx, lo que en un momento dice es esto no se va a mover, esto por el contrario, tú cada vez te alejas más de la fiesta, esto se va a agudizar y tú vas a querer echar la casa abajo. Lo que ocurrió fue que los partidos socialdemócratas hicieron que cada vez más gente entrara a la fiesta y se echó un poco abajo la teoría de la agudización de las contradicciones. Mi punto es, si es que sigue entrando gente a la fiesta y realmente los que están a cargo de la fiesta se dan cuenta de que si sigue entrando gente, la casola se va a venir abajo. El puente se va a venir abajo, o sea, se va a venir abajo el puente. Ya no vas a poder hacer efectiva tu promesa de democratización del consumo. No todos van a poder entrar a la fiesta. Salvo que nos pongamos con una fantasía de distópica donde nos vamos a Marte y vivimos en los domos, con esas películas poco apocalípticas. La pregunta que me hago yo es, dicho de este modo, si es que la legitimidad del sistema capitalista que tenemos actualmente descansa sobre una promesa de que las desigualdades se justifican en la medida de que los benefician a todos, ¿cierto? Lo puede ser win-win. Y de que los que están más abajo van a poder acceder a la experiencia del consumo de los que están más arriba, lo que ha ocurrido en Chile en gran parte de las clases medias, ¿cierto? Hace 30 años el mall solamente era para 2 comunas en Chile, hoy día está en todos lados, y la experiencia del consumo ortopeño, el efecto bastante, ¿cierto? Se expandió. Si en algún minuto tú tienes que decir, ya está, basta, se cierra después. O sea, tu promesa de expansión del consumo y del win-win, sobre la que se basa la legitimidad de la desigualdad capitalista, se te va a la espalda y me pregunto, ¿qué queda sin esa promesa? O sea, la pura cohesión. Una idea media poesiana, no quiero pensar exactamente qué significa. Pero pónganse a pensar en esto. En Europa, en los años 90 aparecieron las líneas aéreas low cost, ¿cierto? Ryanair, EasyJet, y toda una generación, probablemente 2 generaciones enteras de europeas, pudieron viajar de Madrid a Berlín por 10 euros. Se democratizaron los 100. Es como cuando en Chile se hacían los reportajes de las primeras familias que iban a Orlando, ¿cierto? Que viajaban, ¿cierto? Y conocían otro país, ¿cierto? Y es la publicidad de JetSmart, ¿cierto? O sea, todos hoy día pueden viajar, esa es la gracia. Se democratizaron los cielos. Y en general nos parece algo positivo porque vuelve a validar el sistema capitalista. Ya no es solamente en unos pocos, sino que efectivamente la fiesta todos entran. De a poquito hay que esperar a veces la cola, pero la cola se mueve. Bueno, si tú hoy día tienes un Ryanair y un EasyJet para la India y para China, imagino que deben tener también sus... Pues, mi punto es, tú democratizas los cielos, tal como lo hiciste para toda la generación de europeos, para los habitantes de China y la India. O sea, cerremos por fuera. No es ciego. O sea, cierro hoy día que sabemos lo que significa el consumo contaminante de cada pueblo. Los que se pueden dar el lujo, como les contaba, los que se pueden dar el lujo, yo que estudié en Europa hace poco, cuando yo llegué, la moda era que, o sea, la tendencia era que ya la gran mayoría pedía comida vegana y terminaban mal si no era vegano. Hoy día ya estamos en el nivel donde te miran mal si miraste el avión. O sea, claro, porque esta es una élite muy consciente del problema, que tiene la capacidad de irse en tren, de darse la vuelta, ¿cierto? Tiene los recursos, puede hacerlo. Mi pregunta es, ¿qué pasa si tú agarras el megáfono y le dices a todos los que están afuera en la cola y dicen, lo siento, se acabó la fiesta y aquí como esto, aquí la resolución no es un piso más? Y hay que ponerse creativo. ¿Cuál sería la solución? Un amigo mío, cuando le dije la fiesta de dilema, me dijo, habría que pensar en una forma como que los que de afuera se pongan unos anteojos de realidad virtual, sin entrar sea como que estuvieran. O sea, claro, sí, algo así, habría que pensar como en alternativas filosóficas que desafíen lo que actualmente estamos pensando por el consumo. Si tú lo llevas esto al cambio climático, a las Naciones Unidas, ¿cierto? A la Convención, es un poco la promesa que le hacen, vamos a dar 100 billones, no lo cumplimos este año, no, si el próximo año sí para los países más pobres, porque bueno, si el próximo año sí que nos comprometemos a llegar a la estrategia, se van a llegar el año, pero es un poco la misma promesa, pero a nivel macro. Me pregunto si es que
yo sé, insisto, no estoy diciendo que los constituyentes quieran el decrecimiento, pero me pregunto si muchas de las cuestiones que están proponiendo, y el buen, digamos, espíritu de salvar el planeta y tener una economía verde y todo eso, me pregunto si son compatibles con todavía los niveles de crecimiento y prosperidad que requiere una sociedad chilena para poder repartir, igualar la cancha, porque no me digan que sencillamente cobrando el impuesto a los súper ricos vamos a solucionar el problema, que necesitamos todavía un tren de crecimiento importante. Hoy día si Boric dice que él está por el decrecimiento y el antiextremismo, pierde la elección mañana. Mañana. Ya, de hecho ha cambiado su discurso de forma relevante, ahora que sabe que tiene que moverse. Entonces me pregunto yo, ¿cómo se cuadra el círculo? Es súper complejo, más encima que los que hablamos de eso siempre somos la I también. Sí, claro. Y yo no tengo una decisión tomada, yo como que estoy advirtiendo la crudeza del problema. O sea, si tú vas y preguntas a una población, la visión es totalmente distinta. O sea, nosotros hablamos del cambio climático, de todos estos problemas, de este activismo, pero el que vive en Michayhue o en Boca Sur no le importa eso, le importa tener su sueldo mes a mes. Los chalecos amarillos rayaron un rayado en Tener París. su auto. En París hay un rayado que decía la crisis climática es una guerra contra los pobres. Y el sentido no era, nos están inventando esto los ricos para perjudicar, no. ¿Quién la paga? Exactamente, la crisis climática es una guerra contra los pobres. Es que eso es cierto, porque el problema de fondo, tú lo explicabas bien, pero no se puede reducir en una palabra. Así de hoy. El problema es la desigualdad. Sí. Es la percepción de que quienes tienen que asumir los costos no son ellos que contaminan más, sino que somos nosotros, ¿ya? Porque también hay un problema, porque hay una desigualdad en cuanto a el riesgo que está repartido de forma desigual, pero también a la producción del riesgo. Y muchas veces quien produce el riesgo no es quien directamente recibe el efecto de esa actividad. Va a ser que pasa a ser vulnerable. Entonces, ahí lo que comentar entonces se puede ejemplificar con el tema del automóvil. Claro. Claramente hay que avanzar hacia desincentivar el uso del automóvil. Eso suena excelente en ciudades europeas, ¿no es cierto?, que soportan los recursos, porque tienen otra forma de diseño de las ciudades, etc. Pero ¿qué pasa en Chile? Con la estructura, con el largo de nuestro país, con la forma como las ciudades están diseñadas, con el sistema de transporte público que existe. ¿Es eso posible? ¿Es realista plantearlo así? O sea, es deseable, pero es realista. Quizá en algún minuto alguien Pero yo creo que en algún momento hay que partir. Claro. Sí, no, pero es que hay que generar no solo la promesa, sino que hay que generar la alternativa. O sea, hay que decir, bueno, hay que desincentivar el uso del automóvil, pero vamos a ofrecer esto a cambio, ¿no? Porque sin esa segunda parte, esa promesa queda incumplida y se genera esa percepción de que solamente yo voy a tener que pagar los costos de esta fiesta y no ustedes. Pero en ese sentido tienes que tener ya la alternativa de tu vida para que te cambies. Porque si no es una... No, yo encuentro que es una excelente pregunta. Yo he visto urbanistas matarse en discusiones respecto de qué viene primero. Hay unos que dicen que las ciudades están diseñadas así, necesitamos autos. Y el otro dice, bueno, claro, o sea, justamente para que no haya tantos autos, hagamos esto de esta forma distinta. Y hay una discusión un poco de nunca acabar. Yo no sé cuántos de los diputados y senadores que auspiciaron todos los retiros están conscientes de lo que ha significado en términos de marca automotriz. Sí. En ese minuto a todos se olvidaba que eran catálogos. Bueno, yo estaba cambiando auto, ya pagué la mitad y me acaban de empezar a salir web y me van a pasar a otro el auto. Bueno, es que no hay autos ahora. No, pero tenía uno reservado, y hoy día me lo quitaron. En ese minuto Yo todo un se le cliente olvida. más importante y me lo quitaron. Bueno, en honor al tiempo, no, es que yo los dejé hablar, porque la idea era justamente que conversáramos, más que una exposición, respecto a esto tan importante que en el fondo son dilemas. Estamos enfrentados a dilemas. Está el Estado enfrentado a dilemas, está la sociedad, estamos nosotros mismos enfrentados todos los días a dilemas. Y qué difícil es estar frente a dilemas. Y más aún cuando esos dilemas implican el futuro de nuestros hijos e hijas, nietos y nietas,
y próximas generaciones y nuestro bienestar inmediato. Porque a veces significa costos que no estamos dispuestos a asumir. O la percepción, como ustedes planteaban, de que ¿por qué tengo que ser yo que tengo que asumir el costo cuando los que generaron el problema fueron otros? Entonces, finalmente yo lo resumiría como la sociedad del dilema. Y de los dilemas cada día son más globales, regionales, pero locales. Entonces, cuando hoy día nos dicen hay que salirse de la ONU, no con la integración, no con el globalismo, porque pongamos un muro, porque así solucionamos, pongamos una zanja y así solucionamos, la verdad es que sí no se soluciona. Esos son, lo que tú decías, son promesas que finalmente no van a tener efecto, porque como escuché, siempre repito esta frase respecto a la inmigración. Mientras más alto tu muro, más alta mi escalera. Porque no poniendo el muro, se va a acabar el problema. Bueno, mientras no aborde la causa. La crisis migratoria que por ahí ni siquiera hemos empezado a ver climática, también la tenemos allá en el horizonte, no queremos referirnos a ella, ya estamos preocupados por la migración, porque políticamente otro país está desestabilizado. Pero esa viene, cuando comience el desplazamiento. Bueno, en África ya partieron. Las sequías, las inundaciones, los ciclones, ya están haciendo cambiar, y mucha gente en África sencillamente no son migrantes políticos. Ni siquiera son inmigrantes económicos, son climáticos. Y ya el secretario general de las Naciones Unidas ha planteado que esa es la gran migración que se viene y que ya partió. Este problema de la desigualdad. Sí, absolutamente. No, y todos quieren llegar a Europa o Estados Unidos. Y en general los que siempre caen parados, digamos, también podemos ser nosotros, o sea, los que están, digamos, los que viven mejor actualmente, siempre se van a demorar encontrar la forma de seguir viviendo. Son los que están en el domo, digamos, hoy en día sea en Marte o entonces, el problema efectivamente más crudo, políticamente hablando, es ese. Agradeciendo a los que están aquí, porque tenemos varias preguntas que no vamos a hacer, así que que nos disculpen aquí en las redes sociales que nos enviaron preguntas, pero quiero privilegiar si es que hay alguna pregunta de quienes vinieron y asistieron a este conversatorio. Me carga la palabra conversatorio, este diálogo, esta conversación. Entre webinar y conversatorio ninguna de las dos me gusta, debo reconocerlo. ¿Tienen alguna pregunta, alguna consulta, algún comentario o ninguno? Tenemos harto público. Les debo decir a quienes están viendo por las redes. ¿Nada? Te pediría que te acercaras al lado mío, porque si no, para la transmisión, para que hicieras acá, para que salgas en la tele, Y para que se escuche. y para que se escuche, sobre todo para que se escuche. No, Por aquí, pues, ahí mismo para que se escuche ahí. ya. Bueno. Sí. Bueno, en realidad mi inquietud es la siguiente. Ustedes mencionaron una de las promesas de la modernidad que tiene que ver con la productividad. Pero otra de las promesas de la modernidad fue que muchas veces la tecnología nos iba a liberar de las tareas pesadas y que íbamos a ser, digamos, en el futuro personas que íbamos a trabajar prácticamente casi por una manera de ocio. O sea, de qué manera esa promesa no se ha cumplido, al contrario, parece que vivimos en una época de absoluta sobreexplotación, incluso de sí mismo. Bueno, nombraron a Richard Kahn, él toca mucho ese tema de la sobreexplotación. Por lo tanto, bueno, ¿qué pasa con eso? ¿No es acaso eso también un factor que pudiera ayudar a contribuir a que a lo mejor esta productividad pudiera ser distribuida de una manera mucho más amplia, sin someter también a grandes masas de personas a un trabajo que ya, por lo más lógica, muchas veces trabajar 12, 16 horas, o sea, estamos casi como en la previa revolución industrial, digamos. Eso me parece, esa promesa me parece también que hay que cobrar la palabra, me parece, a la historia. Eso. Muchísimas gracias. Bueno, esto era primero para que ustedes de verdad creyeran que hay público, porque lo hay, no lo estamos inventando. Y segundo, me parece una pregunta estupenda para cerrar este seminario con una última ronda, abordando esta dimensión que no la habíamos tocado y que es absolutamente contingente. Y si eso además lo relacionamos con las enfermedades mentales, con el estrés, con ¿qué otra dimensión que es tan importante? Bueno,
Ahí tenemos otro gran temazo para otro seminario. Sí. Te dejo la palabra para dar por finalizado este diálogo, esta conversación. Víctor. Hay una dimensión en la cual evidentemente la tecnología ha minorado el trabajo físico, ¿cierto? Desde la invención de la lavadora, yo diría en adelante que hay ¿cómo se llama?, labores que uno ya no las hace físicamente, sino que las desarrolla en máquina. Es interesante que hoy día pasamos todo el día frente a la tecnología. De alguna manera la tecnología también nos ha hecho adictos y no podemos despegarnos de ella, ¿cierto? Yo tengo esa aplicación que me dice todas las semanas si se escribe la pantalla más o menos que la semana anterior, ¿cierto? Ya la apagué porque no quiero que me diga más. Y se parece mucho, como decir, a lo que dice Hannah al respecto. Es interesante precisar bien entonces cuál sería la promesa frustrada de la tecnología. Había un intercambio ahí entre Marx y Smith, de hecho, perdón, Marx y Smith, respecto de qué tan buena era la especialización y la división del trabajo. Smith creía que el principio de la división del trabajo permitía la especialización y por tanto cada uno se dedicaba a algo y lo que terminaba siendo muy bueno y después se lo ofrecía al resto, entonces todos ganamos, cada uno quedaba con mejores productos. Y Marx decía, claro, todo el día haciendo lo mismo. Todo el día, de la época de Marx, sobre todo en la fábrica, el modelo de la fábrica clásico, ¿cierto? Martillando todo el día, te volví idiota. Y Marx soñaba, en cambio, en este mundo en el cual en la mañana te levantaba y salía de pescar, después de poesía, después carpintería y un rato. Claro, Smith le diría, al final no eres bueno para nada. Ni nada lo vaya a poder hacer muy bien si no te especializas. Pero de alguna manera Marx ya visoraba cuál era el problema del tedio de la vida monótona de todo el día haciendo lo mismo. Hay unos documentales, yo nunca he estado en Corea, pero hay unos documentales que muestran cómo es la vida de mucha gente solitaria, que de hecho se compra de estas parejas virtuales para que cuando lleguen a la casa alguien les diga hola mi amor, ¿cómo llegaste? O sea, para poder tener algún tipo de relación con algo que se parezca a una emocionalidad humana. Porque estáis todo el día en la oficina haciendo una pega que está vinculada con la tecnología, que eso es interesante. La tecnología como que de alguna manera reemplazó la fuerza bruta del trabajo, pero sigue estando completamente asociada a nuestros ritmos del trabajo. ¿Podría la tecnología, y ahí esto lo remezclo para terminar con el ejemplo que puse de la fiesta, ¿sí? Esto que me decía mi amigo de que quizás la manera de solucionar el problema era, en vez de construirle un segundo piso a la casa, no serviría de nada porque llegaba gente y se vendría abajo, que habría sido la solución del siglo XX, ¿por qué no le repartía a la gente afuera realidad virtual para que se sientan cómo estar en la fiesta y puedan hasta sentir el sabor del trago que están tomando con la realidad virtual aumentada? Eso sería, por ejemplo, una manera de ocupar la tecnología para solucionar el problema. Yo sé que es difícil pensar cómo eso se aplica en la vida real, ¿cierto? ¿Qué significa? Como cámaras de placer, como las que pensaba Nozick, como de felicidad, como las de Matrix. ¿Qué significa en la práctica? Esto lo conversaba con Ignacio Briones, una vez hablamos, yo le preguntaba por el crecimiento, por si era posible buscar, y él me decía, no, hay que crecer de otra forma. Y el crecimiento empresarial tiene que ser completamente tecnológico. Y va a llegar un momento en el cual esos excedentes van a hacer que quizás uno tenga que trabajar. La teoría de Bill Gates que dice que los robots tienen que pagar impuestos. Si un robot te reemplaza a ti, por ejemplo, como cajero de un supermercado, lo que produce ese robot exactamente tiene que pagar impuestos. Y ese impuesto va a ir en beneficio de los seres humanos que dejamos bueno, quitarme esa pega, La renta básica. ¿Ah? O La renta renta básica, básica, exacto. Bueno, un poco lo que se ha tratado de hacer con el impuesto a los GAFA, que es Google, Amazon, Facebook y Apple. El gran filósofo uno de los gran buenos filósofos que hay de la realidad virtual y de Internet, en general, que es Daniel Lanier,
un libro que se llama Who Owns the Future, y él dice que la única manera de solucionar este problema es que aquellas grandes empresas tecnológicas que tú mencionaste, que de alguna manera con nuestra información se hacen millonarias, empiecen a pagarnos a nosotros por la información que damos. Entonces, por ejemplo, si tú posteas 3 veces en Facebook a la semana, bueno, tú a fin de mes recibes un chequecito, ¿cachai? Por 13 lucas que vale por los posts que hiciste. Si tú alimentas al monstruo, de alguna manera, y el monstruo crece, gracias a ti, gracias a todos nosotros, de alguna manera el monstruo de repente te retribuye de vuelta. Ahora, eso no nos va a emancipar de la tecnología. De hecho, probablemente nos va a esclavizar. Pero de alguna manera va a compensar, ¿cierto? La adicción. El problema y el no la desigualdad. Como un youtuber. Sí. O sea, porque en el fondo uno sería como una especie de youtuber, pero uno sería como Correcto. Te pagarían por eso. Esa es la teoría de la Alejandra, creo que tú estás corta de tiempo. Sí. Palabras finales respecto a esto, sobre todo el tema de la tecnología y muy interesante con todo lo que tú también estudias en el ámbito ambiental. O sea, yo creo que sí, que la tecnología ha ayudado un montón, como decías tú, para los trabajos pesados, sobre todo los mismos montacargas, etcétera. O sea, lo mismo cuanto se acarrea, todo eso ha ido, se ha avanzado, pero si pensamos en el trabajo propiamente tal, yo creo que la realidad nuestra acá, por lo menos en Chile, es distinta a la de Europa. Yo tengo mis colegas cuando voy a Europa, acá nosotros como académicos por lo menos corremos todo el día y estamos trabajando hasta en la noche, ¿cierto? Si no nos alcanzamos a sacar el paper. También mis colegas allá en Alemania primero tienen tiempo para sentarse a tomar café a mediodía, conversar con sus estudiantes tranquilamente, poder pensar las ideas de investigación, a las 5:30 se van para su casa, chao pescado. Pero eso yo creo que es la mentalidad de ellos, nosotros que tratáramos, ¿no? Organizar, somos más la productividad, claro. Entonces también va en eso, en cómo somos nuestra idiosincrasia para el trabajo, etc. Entonces la vida de ellos es igual tan estresada, ¿ya? Pero es distinto. La causa de su estrés. Son otros, claro. Entonces ellos tienen tiempo, cosas que acá un poco se olvidan, tiempo para la familia, para el ocio. Acá, si tú te vas a las 5 de la tarde, en la universidad te miran todos mal. Te miran feo. ¿Cómo se está yendo a las 5 de la tarde para ir a jugar con su niña? Sí. ¿O no? A mí la cerveza me va a esperar, porque en la tarde ya pasé el límite. Alfonso. Sí, mira, o sea, hay que ir a Marx nuevamente, creo yo, porque hay un concepto clave en Marx que es el de acumulación originaria, como una precondición de la acumulación capitalista. Y probablemente estamos en presencia nosotros de una acumulación originaria digital, podría decirse, una nueva acumulación originaria, en donde estas grandes corporaciones están adquiriendo un poder, o tienen ya un poder que no es solamente económico. O sea, si fuese un poder económico sería ya algo que ya conocemos, ¿ya? Es un poder político. Pero si fuese simplemente un poder político, es algo que nosotros ya conocemos, sino que es un poder que nosotros podríamos llamarlo creativo sobre nuestra subjetividad. Es decir, estas empresas toman nuestros datos, los recrean y nos crean a nosotros a través de ese proceso. Entonces, no es solamente una acumulación económica, una acumulación política, sino que son empresas que producen una subjetividad. Entonces, es una acumulación digital que no se reduce simplemente a una cuestión puramente económica, sino que es un proceso totalmente nuevo desde el punto de vista de la evolución de nuestra especie, si uno lo quiere poner así en términos evolutivos. Es un proceso para el cual tampoco tenemos muchas respuestas. Una de las respuestas del marxismo analítico, por ejemplo, es a través de esta idea de la renta básica universal. Claro, no hay un problema con que estas grandes corporaciones puedan concentrar el capital, pero que paguen impuestos, así como el sector. Pero la pregunta es si eso soluciona el problema o lo que hace es simplemente mantener una práctica acumulativa, pero sin cuestionarla. Entonces, es un camino que yo creo que estamos en un proceso súper nuevo para el cual hay varias respuestas en el mercado de las ideas, pero para dónde vamos probablemente no lo sabe nadie realmente. Por ahí no sabemos el efecto de largo plazo neurológico. O sea, todavía estamos recién descubriendo hasta qué punto la adicción a esto puede, por la dopamina,
enfrentarse a otro tipo de adicciones que hoy día de hecho están penadas. Entonces, todavía creo que estamos muy en pañales para hacer una... Sin contar los otros problemas que ha generado y las promesas incumplidas de Internet. Sí. La mañana estuvimos hablando de populismo y de hecho la automatización de la economía es un tema que también ha provocado la utilización política del mensaje. O sea, se vio en el Brexit, se vio en el caso de las elecciones de Trump y se ha visto en otro lado, en que muchos de los trabajos han sido reemplazados por la tecnología, sobre todo los trabajos que son mecánicos. Hoy día lo hace una máquina que no tiene horario, que no se embaraza, no se enferma, trabaja las 24 horas, lo hace mejor que una persona martillando un clavo todos los días, pero resulta que ha sido la tecnología quien ha reemplazado estos trabajos del ser humano, pero para algunos les hacen creer que fue el extranjero, que fue el otro, que fue la globalización. Y eso también el populismo lo utiliza. Y eso está muy conectado también con los efectos políticos. Entonces, igual que están convencidos que fue el otro, cuando fue la máquina. Y la reconversión, como decía Cristóbal, no es tan fácil. O sea, ver con cuántos peluqueras se llenó Lota cuando se cerraron las mineras, y sencillamente hoy día están todos penados. Absolutamente, y todos cortados iguales, y no fue la solución. Bien, terminamos entonces la gran conversación, de verdad. Gracias Cristóbal, Alejandra, Alfonso, gracias a quienes vinieron presencialmente, a quienes nos están siguiendo con las redes sociales. Les decía, esta es una experiencia que estamos teniendo de a poco, el Programa de Estudios Europeos, el DAC, de tener estos seminarios híbridos. Perdone si hubo algunos problemas técnicos, estamos recién partiendo con esto y creo que es algo que llegó para quedarse, esa frase tan usada, pero creo que es verdad. Así que muchas gracias y los esperamos en un próximo seminario. Esto queda grabado en nuestras redes sociales, si es que quieren volver a verlo, si es que quieren compartirlo, y hasta la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias.